sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Aquí estoy, he vuelto con un vídeo, o mejor dicho, con una serie de vídeos calentitos, porque a lo largo de estas semanas os iré compartiendo, no sé muy bien en cuántas entregas va a ser esto, pero os iré compartiendo y comentando a una serie de mensajes de un grupo de WhatsApp de una escuela de Cábala muy importante y prestigiosa en el mundo hispanohablante. Una amiga y antigua alumna mía, que lleva años estudiando Cábala ahí, quedó horrorizada, realmente, y no es para menos, con algunos mensajes del grupo de WhatsApp que se produjeron a raíz de los atentados del pasado 7 de octubre, ¿no? En el conflicto de Israel y Palestina, ¿no? Toda la hecatombe que ha venido después, y quiso compartírmelos para conocer mi opinión, cosa que le agradezco mucho. La verdad, no tenía claro si hacer esta serie de vídeos o tratarlo simplemente de una manera somera con ella y tragarme mi indignación y guardármela para mí. Pero lo cierto es que desde que me pasó estos mensajes he visto esos argumentos, entre comillas, muy repetidos por redes sociales. Así que he decidido que ya está bien. Seguramente YouTube no me dejará monetizar estos vídeos, pero me da igual que esto me diese para vivir. Básicamente es en un debate sobre el conflicto palestino-israelí salió una cuestión coránica para justificar las matanzas contra la población palestina. Aquí os pongo los mensajes. ¿Tú ya leíste el Corán? ¿Ya leíste aquella frase de mátalos allá donde los encuentres, referido a los no musulmanes no dispuestos a convertirse? Y no es la única aleya ni sura que dice algo así. Todo el Corán invita a la yihad, entendida en la mayoría de los casos no como guerra espiritual, es decir, interior, sino entendida en la mayoría de los casos como guerra santa, es decir, contra los infieles. La frase mátalos allá donde los encuentres, efectivamente, es coránica, corresponde a la cuarta sura, An-Nisa, las mujeres, concretamente a las aleyas 89 y 90. El texto completo dice así: quisieran que renegaseis como ellos han renegado y que fueseis iguales. No los toméis como amigos o aliados hasta que no hayan emigrado en el camino de Allah. Y si se desentienden, atrapadlos y matadlos donde quiera que los encontréis y no toméis aliado ni auxiliar de entre ellos, a excepción de aquellos que se unan a una gente con la que tengáis algún pacto o vengan a vosotros con el pecho encogido por tener que combatir contra vosotros o contra su gente. Si Allah hubiera querido, les habría dado poder sobre vosotros y os habrían combatido. Y si se retiran y no os combaten y os ofrecen la paz, Allah no os da ningún medio de ir contra ellos. Aquí el Corán está diciendo a la umma que no tomen a los hipócritas como amigos, ayudantes o guardianes hasta que no regresen al estricto monoteísmo, porque en efecto se considera a los hipócritas aquellos que una vez aceptado el Islam en sus corazones han renunciado a él y siguen comportándose y siguen viviendo tal como lo hacían antes de ese regreso al Islam, a la fe, por así decir, original. No es contra los infieles, es contra esas personas. El Islam permite la guerra en muy contados casos, en defensa propia, según 2239, para defender el Islam, para proteger a aquellos que han sido expulsados de sus hogares por la fuerza por ser musulmanes, según 2240, y para proteger a los inocentes que están siendo oprimidos, según 475. Pero sí, es perfectamente comprensible que la frase matadlos donde quiera que los encontréis resulta chocante, igual que la frase en la que se inspira. Perseguiréis a vuestros enemigos que caerán ante vosotros al filo de vuestra espada.
Pues Levítico 26:7, en el que se basa el concepto de guerra obligatoria en defensa de la propia comunidad, conocida en hebreo como Milhemet Mitzvah. Como también genera rechazo el pasaje que dice: ahora vete y castiga a Amalek consagrándole al anatema todo lo que posee. No tengas compasión de él, mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, cabellos y asnos. Esto es primer libro de Samuel 15:3. Por cierto, Netanyahu habló de los palestinos como amalecitas y nadie de este grupo de WhatsApp se escandalizó por ello, por lo que sea. Y si bien es cierto que el Corán tiene muchos pasajes violentos, no es menos cierto que tiene muchos que llaman a la pacificación y a la concordia. De hecho, la propia Aleya, que menciona esta persona, dice que no se alíen con ellos hasta que no hayan vuelto al monoteísmo estricto y que si no lo hacen, los maten, a no ser que se unan a gente con quienes la umma tenga algún pacto, que entonces no pueden tocarles. Lo mismo que si les ven sin ánimo de combatir, ¿no? Dice, con el pecho encogido, si se rinden y se presentan ante ellos sin voluntad de pelear y ofreciéndoles la paz. Entonces, según la ley 90, Dios no permite a los musulmanes ir contra ellos, aunque no se hayan arrepentido de esa hipocresía suya y se sigan comportando como antes de formar parte de la UMA. Entonces, hay que decirlo todo. Como también hay que contextualizar, ya que estas aleyas hablan de un combate muy particular, que es la lucha que sostuvieron los musulmanes contra los miembros de las tribus árabes de Asad y de Ghatafán, que, como digo, se habían convertido al Islam, concretamente en Medina, pero que una vez regresados a sus casas no solo habían apostatado, sino que encima combatían a los musulmanes. Entonces, el Corán se refiere a ellos con el nombre de munaficun, que suele traducirse por hipócritas. Este calificativo tiene aquí un significado específico porque en realidad se trata de unos no creyentes con esa característica tan especial que es que son apóstatas del Islam. Esa última cita, matadlo donde quiera que los encontréis, del Corán 4:89, es uno de los principales argumentos esgrimidos por los terroristas islamistas, a quienes les gusta referirse a ese fragmento y lo mencionan en sus comunicados absolutamente descontextualizados. Entonces, estaría muy bien que nosotros no hiciésemos lo mismo en comentarios de WhatsApp. Queda claro que asocian la condición de apóstatas de los miembros de aquellas tribus árabes con la idea que tienen algunos islamistas de que los dirigentes y la mayoría de la población de muchos países islámicos, si no todos, son usurpadores y renegados porque no comparten su perspectiva y sus puntos de vista. Sin embargo, recuerdo que el texto termina diciendo: no aceptéis su amistad ni auxilio a menos que sean aliados de gente con la que os una un pacto. Entonces, como podemos ver, aquí interfieren claramente las normas de hospitalidad, alianza y pactos vigentes dentro de la sociedad árabe del momento. Por lo tanto, este texto no puede ser una referencia válida para los tiempos actuales, ni por el contexto sociopolítico en el que se generó, ni por la solución en las circunstancias históricas que plantea. Si se pretende justificar su aplicación en la actualidad, es únicamente por interés. El de los terroristas islamistas ya sabemos cuál es, pero ¿cuál es el interés de quien lo dice por WhatsApp? Porque les está haciendo el juego. Entonces, yo recomendaría prudencia. Ahora, ¿es verdad lo que dice esta persona en su comentario de que todo el Corán invita a la yihad, no entendida como guerra espiritual, sino como guerra santa contra los infieles? Pues como habréis imaginado, no. El concepto de yihad, que significa esfuerzo, es uno de los más controvertidos del Islam, sin ninguna duda. La raíz árabe yahada remite semánticamente al ejercicio del máximo esfuerzo contra aquello que es reprobado. Eso es lo que significa la trilítera. Una vez aclarado esto, de las 35 veces que la raíz yahada figura en el Corán, casi en todas va seguida de la expresión fi shabil Allah, que significa en la senda de Dios y que ya indica sobre todo un sentido espiritual. En 22 de esas 35 ocasiones quiere decir claramente esfuerzo o superación de la conducta propia o colectiva. En otras 3 significa elevación espiritual de los fieles y en las 10 restantes se alude a la acción de combatir. Es decir, 10 aleyas. El Corán tiene 6.200. Así que no
No todo el Corán invita a la yihad de lucha armada, como decía ese WhatsApp, ni de lejos. Hay que decir que la única forma de guerra concebida en el seno del Islam es dirigida contra los no musulmanes. Y eso se debe sobre todo a dos motivos. El primero, porque en teoría los fieles del Islam tendrían que constituir una unidad, una comunidad única, que es la Umma, organizada bajo una autoridad única, que es el Jalifa. Sin embargo, esto no ha sido así desde que se rompió la unidad política de la Umma con el tercer y cuarto califa. Y todavía hoy las principales víctimas del terrorismo islamista son musulmanes. El segundo motivo es porque las luchas entre musulmanes están expresamente prohibidas en el Corán, en la Sura 4, aleyas 92 y 93. En términos de análisis histórico, que es lo que yo recomendaría hacer a cualquier persona que pretenda emitir un juicio mínimamente formado sobre cualquier religión, mucho más si le es ajena y muchísimo más si pretende ser estudiante de cualquier tipo de mística, haciendo esa lectura, podemos observar un cambio de actitud hacia los no musulmanes dependiendo de si los diversos fragmentos de la revelación pertenecen a la época de las predicaciones tempranas realizadas en la Meca o a las últimas realizadas en Medina. En esta población, Muhammad creó a partir del año 622 un estado, letras, un estado de la época, evidentemente, mucho más reducido, nada que ver con la Persia sasánida, por ejemplo, pero era un estado del cual fue dirigente hasta su muerte en el año 632. Las circunstancias políticas habían cambiado respecto a la primera etapa proselitista, tras la cual se puede observar que lo que el Islam considera la revelación se iba acomodando a las necesidades sociopolíticas y circunstanciales del momento. Los creyentes musulmanes suelen resolver estos cambios de estrategia y doctrina en su texto sagrado con la expresión Dios es el más sabio o Dios sabe más o fórmulas semejantes. Al principio se predicó una enseñanza moral y religiosa, se prometía premio o castigo eterno, se hablaba de perdonar las ofensas, se exhortaba a auxiliar a los más necesitados y se insistía en que no puede haber coacción en términos de religión, por así decirlo. Fue solo en tiempos posteriores, varias generaciones después de la muerte de Muhammad, que se tendió a creer que los fragmentos pacifistas quedaban abrogados, anulados, derogados por aquellos que alentaban al combate. Sin embargo, el texto del Corán solo considera válida la lucha con fines muy contados, como hemos dicho. En primer caso, para responder a una agresión. Por ejemplo, 2.190. Combatid por Dios contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Dios no ama a los que se exceden. Segundo motivo, para defender algunos valores. Por ejemplo, 22, 39, 40. Les es permitido combatir a quienes son atacados porque han sido tratados injustamente. Dios es ciertamente poderoso para ayudarles. A quienes han sido expulsados injustamente de sus hogares solo por haber dicho nuestro Señor es Dios. Si Dios no hubiera rechazado a unos hombres valiéndose de otros, habrían sido demolidas ermitas, iglesias, sinagogas y mezquitas, donde se menciona mucho el nombre de Dios. Tercer motivo, para evitar males mayores. Por ejemplo, 4.75. ¿Por qué no queréis combatir por Dios y por los oprimidos, hombres, mujeres y niños que dicen, Señor, sácanos de esta ciudad de impíos habitantes? Tres motivos, solamente. Ahora, que todos sabemos que una cosa es lo que dice el texto y otra lo que acaba sucediendo en la práctica. Pero en el mundo islámico, la inmensa mayoría de las personas musulmanas son como tú y como yo. Son gente tranquila que lo que quiere es vivir en paz. Pues el problema viene cuando recurrimos a los prejuicios sobre el Corán y el Islam que venimos arrastrando durante siglos y así seguimos estigmatizando a los musulmanes desde nuestro desconocimiento. Y convendría que a la hora de hablar de este tema recordemos que el Islam condena todos los actos terroristas, ya que en el Corán hay enseñanzas claras al respecto. Por ejemplo, no cometáis iniquidad alguna en la tierra creando el desorden. 29:37. Quien matara a una persona, salvo que fuera por asesinar a otra persona o por sembrar la discordia en el país, sería como si hubiera matado a toda la humanidad. 5:33. ¿Que hay musulmanes que esto se lo saltan a la torera? Evidentemente, igual que hay judíos y cristianos que se saltan a la torera sus propias escrituras. Pero si cuando un judío o un cristiano comete un acto terrorista no se culpa al judaísmo o al cristianismo, ¿por qué sí ocurre en el caso del Islam? Tratemos, por tanto, esta última cuestión del comentario de WhatsApp.
que la mayoría de las veces que aparece la yihad en el Corán lo hace en el sentido de guerra santa contra los infieles. Ya hemos visto que eso de la mayoría de las veces, nada, porque solamente en 10 de las 35 veces que aparece el término, solamente se refiere al combate, en 10. Conviene recordar que, según el gran pensador musulmán persa Al-Ghazali, en el árabe coránico el imperativo puede tener diversos valores semánticos, como orden, mandamiento, permiso, consejo, etcétera, lo que posibilita distintas interpretaciones. La yihad como guerra santa contra los infieles, tal como dice el comentario, supone un par de problemas. Y es que tanto guerra santa como infiel son términos engañosos, típicos en el cristianismo, pero no aplicables al campo semántico del Islam. Vamos a ver el primer término, guerra santa. Como ya dejó claro el Consejo para las Relaciones Americano-Islámicas en 2012, yihad no significa guerra santa, sino que es un concepto básico y extenso que incluye el esfuerzo por mejorar la calidad de vida en la sociedad, esfuerzo en el campo de batalla en defensa propia o luchar en contra de la tiranía y la opresión. Por su parte, el intelectual suizo musulmán Tariq Saim Ramadan, nieto de Hassan al-Banna, fundador de los Hermanos Musulmanes, explicitó que yihad nunca significa guerra santa, con miras a imponer o propagar el Islam en todo lugar. De hecho, yihad y qital, lucha armada, significan exactamente lo opuesto de lo que se suele pensar. En vez de ser los instrumentos que justifican la guerra, son medidas aplicadas para conseguir la paz por medio de la resistencia a una agresión injusta. De hecho, la palabra yihad se utiliza en árabe moderno para hacer referencia a cualquier lucha por cualquier causa, sea esta religiosa o laica. Por ejemplo, la lucha de la Satyagraha, independencia de la India promovida por Gandhi, se denominaba yihad. La lucha feminista por la liberación de la mujer se denomina yihad. Quiero decir que el término tiene muchísimas aplicaciones. Pero volvamos a la época coránica. Hay una cosa que tenemos que entender y sin la cual todo el discurso sobre la violencia del Islam está mal enfocado. La Arabia preislámica estaba desgarrada por guerras intertribales y Muhammad lo que buscaba era pacificar el territorio. De hecho, la comunidad islámica llamaba Jailiyya, normalmente traducido como tiempo de la ignorancia, a la Arabia preislámica. Pero el sentido primordial de esa raíz es irascibilidad, una gran sensibilidad al honor y al prestigio, una excesiva arrogancia y, por encima de todo, una tendencia crónica a la violencia y a la venganza. La revelación coránica buscaba cambiar la irascibilidad de la jailiyya por la virtud también árabe del hilm, que es contención, paciencia y misericordia. Eso sí, con la práctica del combate en los términos que hemos explicado antes. Pero lo de la yihad entendida como guerra santa es una asociación totalmente ajena al Corán, ya que tiene su origen en la Edad Media. Aunque hoy es utilizada por salafistas y wahabíes, el concepto no existe en el Islam y no hay ninguna mención a la terminología de guerra santa ni en el Corán ni en la Sunna. El término Guerra Santa no entró en el imaginario colectivo islámico hasta su contacto con los ejércitos francos que en el siglo XI llegaron a las fronteras del Imperio Abasí, ya que el concepto fue introducido por primera vez en el año 1095 por el Papa Urbano II, predicador de la Primera Cruzada. Así que no, yihad no es el sinónimo de Guerra Santa en absoluto. Luego, lo de la lucha contra los infieles, que dice el comentario de WhatsApp. Esto es producto de una traducción lamentable. La palabra traducida como infiel en el Corán es kafir, que es de donde viene nuestra palabra kafre. Por lo tanto, podemos entender que no tiene nada que ver con la convicción religiosa, sino que es una forma de comportarse. Porque, en efecto, Muhammad nunca se refirió a los kufar, plural de kafir, como aquellos con un posicionamiento intelectual o teológico distinto del suyo, sino como aquellos que tienen el corazón muerto. La diferencia entre musulmán y kafir no se establece en el plano intelectual ni en el de la fe, sino en el de la vida misma. La palabra kafir viene del griego kafara, yakfur, que significa ocultar, y por sí misma no tiene ninguna connotación negativa. Kafara es lo que hace el campesino, por ejemplo, cuando oculta la semilla en la tierra para que germine, como también lo es el kafir que oculta la belleza y la trascendencia del mundo. Entonces, se define con la palabra kafir
una acción, no una intención o un posicionamiento intelectual. Pues el kufr es brutalidad, es cerrazón, es insensibilidad. Los kufar son los que le dan la espalda al mundo y a los demás, los que corrompen la tierra y cortan los lazos humanos. Cortar el rajim entre las personas es destruir el nombre de Dios en el mundo. Es el que hace posible la sociedad humana y con ella la trascendencia. El profesor Abdelmumin Aya lo explica muy bien contraponiendo dos ejemplos. Dice que cuando queremos ejemplificar lo que es un kafir, no podemos pensar en ese médico de la peste de Camus que niega a Dios con la boca mientras da su vida por ayudar a sus semejantes. Más bien, tenemos que pensar en esos filisteos que ciegan los pozos de agua que fueron abiertos por Abraham, echando tierra sobre ellos, según Génesis 26, 12, 22. Esa es la actitud del kafir, es el que genera división, enfrentamiento, el que oculta la bondad y el que es desagradecido con el mundo. Insisto, como Karen Armstrong, el kafir no es aquel que rehúsa creer en la existencia de Dios, sino que es ingrato a Dios y a la vida. No se trata de un posicionamiento teológico, incluso no es siquiera dentro de los ateos, no es tampoco aquel que haya adoptado una teología distinta a la propia del grupo o a una oficial, no tiene nada que ver con eso. O sea, el Islam no se trata de creer en nada, sino de agradecerlo todo. Así que no tiene nada que ver con lo que dice el WhatsApp sobre los infieles, y me temo que esta persona se está limitando a copiar el discurso de salafistas y wahabíes, por desgracia, para ella y para todos. Estos son los dos primeros comentarios, como veis son opiniones muy manidas sobre la expresión de la violencia en el Islam que espero haber aclarado. Tanto el tema de la yihad, la guerra santa, los infieles, es que no tiene absolutamente nada que ver. Pero los comentarios no terminan, así que en la próxima entrega, en el próximo vídeo, explicaré el siguiente comentario que también tiene tema. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y nada, confío en que, no sé, disfrutéis de esta serie o por lo menos que todos podamos aprender lo suficiente como para no caer en estos manidos errores que no hacen otra cosa que causar división, segregación, odio, en fin, cosas que desde luego nadie debería querer en su sociedad. En fin, no me enrollo más. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y como siempre, Ultrella.